Tristemente hoy en mi caminar me he dado cuenta de que hay muchos hermanos que están quedados en el camino, que están quietos, están ahí como inertes, no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden tener victoria, no pueden solucionar sus problemas. El mundo se le ha hecho tan difícil que están ahí como arrinconados. Y si llegan a asistir a la iglesia, llegan sin el ánimo y sin la fuerza y sin el compromiso para poder estar ahí entre los hermanos y alabar juntos al Señor. Y pareciera que, aunque por muy movida, por muy hermosa esté la alabanza, nada les sucede, nada les motiva a levantar los brazos, a cantar, a alabar al Señor. Y creo que uno de los problemas puede ser lo que hoy quiero compartir en esta dosis de bendición. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Siempre compartiendo con ustedes estos tiempos lindos de dosis de bendición basados en la palabra del Señor. La dosis que hoy quiero compartir con ustedes lleva por título ¿Qué es la oración según la Biblia? Y el texto que quiero tomarme es un texto que muchas veces le decimos es el número de Dios. Y es Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero tomarme de un segundo verso de la Biblia, que está en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué importante, amados, son estos textos que te estoy compartiendo como base a la dosis que te voy a entregar el día de hoy. Clama a mí y yo te responderé. Dios siempre está con su oído atento, esperando oír la voz de sus hijos por cualquier situación. Hay hermanos que me dicen, yo no oro por todo, porque no quiero molestar a Dios. Una de las cosas que a Dios le gusta es que le molestemos. Es por eso que Él dice, clama a mí y yo te responderé, porque desde el momento que nos dispongamos a orar al Señor, Él se va a poner en posición de poder escucharnos. Y como dice Mateo capítulo 6, verso 6, cuando ores, entra en lo secreto, porque a Dios le encanta tener intimidad con los suyos. A Dios le encanta poder conversar a solas con nosotros, porque ahí a solas cuando Dios quiere revelarse, quiere mostrarnos sus propósitos, quiere decirnos cuál es la voluntad que Él tiene para con nosotros. Y Él quiere escucharnos para saber en qué estado estamos. Él nos conoce, Él sabe cómo estamos, pero a Él le gusta que vayamos a su presencia y que nos acerquemos a Él. Y cuando habla de lo secreto, está hablando de la intimidad, está hablando de apartarnos, de tomar un lugar donde estemos solos, donde nadie perturbe nuestra oración, donde nadie nos venga a interrumpir la oración. Él quiere intimar con nosotros para saber en qué estado estamos y para saber cómo poder ayudarnos. Qué importante son estos versos para poder meditar en esta dosis que te voy a compartir. Amados y amadas, amigos que me escuchan, pastores, siervos amados, la oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. No es solo una práctica religiosa, sino una relación viva y constante con Dios. Y a través de la oración expresamos nuestra adoración, confesamos nuestros pecados y también agradecemos a Dios y presentamos nuestras peticiones. Más que hablar, la oración es también escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que cuando entres a su presencia vayas con la Biblia en tu mano, porque cuando tú hables a Dios, la forma más segura que Dios tiene para hablarte es a través de la palabra de Dios. Por eso, más que hablar, la oración es también escuchar la voz de Dios y estar en comunión con Él.
La oración es comunicarse con Dios, es un diálogo íntimo donde el creyente, donde aquel que ha confesado su nombre y le ha aceptado en el corazón, se relaciona con su Padre. El libro de Primera de Tesalonicenses nos dice orar sin cesar. No debemos cansarnos de orar, debemos ir siempre a su presencia, al levantarnos durante el día, al acostarnos. Debemos tener esa intimidad con Dios. Nuestra oración tiene que ser un hábito. No debemos olvidarnos orar para estar en Él siempre presente. Viendo todo esto, entonces, ¿cuál sería el propósito de orar? El propósito de orar es tener comunión íntima con Dios. El propósito de orar es buscar dirección y sabiduría divina. El propósito de orar es tener fortaleza en nuestra fe para que sea sólida. El propósito de orar es tener un tiempo para poder interceder por los demás, por nuestra nación, por nuestra familia, por aquellos momentos difíciles que muchos están viviendo. Porque cuando tú entregas oración por otro, recibes también la bendición de Dios por esa entrega, porque es mejor dar que recibir, como dice la Escritura. El propósito de orar también es confesar los pecados y recibir el perdón de Dios. El propósito de orar es tener también tiempo para agradecer a Dios por sus bendiciones. Si leemos las Escrituras, Jesús mismo oraba constantemente. Usted puede leer ahí en el libro de Marcos capítulo 1 verso 35 y el libro de Lucas capítulo 5 verso 16. Va a leer también ahí, se va a dar cuenta que él tenía también la necesidad de estar orando. Siempre, amados, que nos dispongamos a orar. Siempre que vayamos o querramos ir a su presencia, nos vamos a encontrar con obstáculos que impedirán que nuestra vida sea una vida de oración efectiva. Por ejemplo, ¿qué cosas son las que impiden nuestro tiempo de oración? El pecado no confesado. Puede leer ahí el libro de los Salmos, capítulo 66, verso 18. También otro de los problemas es la incredulidad que muchas veces existe en nosotros, que a veces pedimos y decimos yo creo, pero después que terminamos la oración declaramos ojalá sea así. Lea Santiago capítulo 1, versos 6 y verso 7. Le doy todos estos textos para que usted siga ahí estudiando la palabra de Dios y Dios traiga más luz a su vida en relación a este tema. Otro de los obstáculos es el orgullo y la autosuficiencia, cuando nos creemos que todo lo podemos nosotros, siendo que nada podemos si no vamos primero a la presencia de Dios. Otro de los obstáculos es como la falta de perdón. Lea Marcos capítulo 11, verso 25. Muchas veces los obstáculos para recibir son los problemas de falta de perdón que hieren nuestro corazón y nos obstaculizan para ir a la presencia de Dios. Otro de los temas es las distracciones, la falta de disciplina espiritual. Otro de los problemas que hay también y es importante es que cuando vayamos a Dios, antes de ir así con tanta libertad, nos examinemos y le digamos al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, como lo hizo aquel grande hombre de Dios, que fue la única forma de entender que de su dependencia era Dios y que todo lo que estaba viviendo era porque él solo no podía lograrlo. Amados y amadas, qué importante es orar. Qué importante es que tú al levantarte puedas tener un tiempo de intimidad con Dios, que durante la tarde te tomes un tiempo, durante la noche antes de acostar, le des gracias por todo lo que hayas vivido, sea bueno o malo. Le des gracias al Señor porque en Dios siempre todo ayuda para bien. Me gustaría mostrarte y quiero que veamos algunos tipos de oración en la Biblia. Por ejemplo, hay diferentes tipos de oración, como la adoración. El Salmo 95, verso 6 dice, venid y adoremos y postrémonos. Otro de los tipos de oración es que nos arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Señor. También en la oración tiene que haber confesión.
Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante la oración, porque tiene muchos ingredientes importantes para lograr que nosotros a través de esa oración salgamos vencedores y no vencidos. También en la oración tenemos que tener acción de gracias, no solo pedir, no solo reclamar, no solo yo quiero, yo quiero. El libro de Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También dentro de todo lo que tenemos como ejemplos bíblicos de oración, es que encontramos tiempo también para hacer peticiones. Mateo capítulo 7 verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso, amado, es importante entender que tiene que haber en nosotros una constante vida llena de oración y llena de intercesión. Debemos ser hombres y mujeres que intercedan. Debemos ser la iglesia que clama, que gime, que camina de rodillas, que camina en la presencia del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice también: pedid y se os dará. Como leíamos delante, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios siempre, como decíamos delante, está dispuesto a oírnos, y lo que Él más anhela es que nosotros permanezcamos en su presencia. Quiero compartirle un consejo para que tú tengas una oración efectiva y no te olvides de lo que Dios te habla, de lo que Dios hace. No te olvides de lo que Dios manifiesta sobre ti. Un consejo para tu tiempo de oración: anota lo que sientes y lo que Dios te habla, y cualquier respuesta que recibas, anótala. Sería bueno también que te preguntes: ¿qué lugar ocupa la oración en mi vida diaria? ¿Cuán importante es la oración? ¿Estaré caminando a través de la fe, a través de la bendición, si no estoy orando? Qué importante es orar. Por eso piensa: ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida diaria? ¿Has tenido momentos donde viste claramente una respuesta de Dios? Te estoy haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque quiero que tú analices el estado de tu vida espiritual, y a lo mejor te vas a dar cuenta que por no estar orando, no estar clamando, no estar en la presencia del Señor a través de una oración eficaz, es por eso que te está costando avanzar y vencer y ver los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Hazte esta pregunta también: ¿en qué aspectos quieres crecer en tu vida de oración? ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Qué te impide orar? ¿Hay obstáculos? ¿Hay barreras? Es que me dirás: es que no tengo tiempo, el trabajo, cuando estoy en casa, los hijos, la familia, está el televisor, prendida la radio. Pero bueno, como decíamos delante, búscate un espacio a solas o apártate a algún lugar, pero no dejes de tener ese tiempo de oración. Por eso te hago esta pregunta: ¿en qué aspectos quieres crecer en tu vida de oración? La oración, amados, es el lenguaje del corazón. Sí, escúchame bien. La oración es el lenguaje del corazón encendido. La oración es la línea directa con nuestro Padre. Es una herramienta poderosa que nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Como discípulos de Cristo, tenemos el deber de cultivar una vida de oración constante y sincera, que sea un hábito, como dije delante, en cada uno de nosotros. Quiero dejarte estos textos para que tú puedas meditar en ello. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque la oración es una oración efectiva. La oración intercesora es el acto de orar a Dios
en favor de otras personas. Por eso decíamos delante, no es solo pedir, no es solo dame, no es solo quiero. No debemos hacer esas oraciones egoístas, sino también debemos mirar a nuestro alrededor, que hay gente que está sufriendo, que hay gente que necesita ayuda, que hay gente que necesita fortaleza y no sabe cómo tenerla. Pero tu fe, tu oración va a provocar que Dios actúe y ponga su mano sobre cada uno de ellos. Por eso la oración intercesora es el acto de orar a Dios en favor de otras personas. Es un llamado a colocarnos en la brecha por otros, como lo hicieron grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y como lo han hecho grandes hombres y mujeres que oraron por ti. A lo mejor tu madre, tu pastor, tu amigo, un vecino que era cristiano oró por ti y hoy estás en los caminos del Señor por esas oraciones sinceras que otro se dispuso para orar por tu vida cuando tú no querías nada. Interceder, amados, es amar al prójimo en el nivel más espiritual, clamando por su bienestar, por su salvación y su restauración. Interceder significa ponerse en el lugar de otro ante Dios. No oramos por nuestras propias necesidades solamente, sino por las de los demás. Es un acto de amor, es un acto de humildad, es un acto de fe. El libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, hace una queja. Y escúcheme bien por qué. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieren en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. Por eso dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y Job capítulo 42, verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Moisés también nos enseña la Escritura que intercedió por el pueblo de Israel. Dice Éxodo capítulo 32, verso 11 y verso 14 para que tú lo puedas leer. Esteban, ese gran hombre de Dios, el primer mártir de la iglesia, oró por sus enemigos mientras era apedreado. Tú puedes leer Hechos capítulo 7, verso 27. Hombres que oraron, hombres que intercedieron, hombres que se pusieron en la brecha y fueron grandes hombres de Dios. No eran hombres egoístas que oraban por ello, que dame esto, que necesito esto, que ayúdame en esto, que quiero comprarme acá, quiero parafrasear un poco. Señor, dame un auto, dame una casa, dame dinero, dame, todo dame. Es importante también ocupar el lugar de Dios acá en la tierra, porque tú y yo somos el medio que Dios quiere usar y ponernos en oración e interceder por nuestra nación, por nuestra país, por las situaciones que hoy el mundo también está viviendo. Entonces, amados hermanos, ¿por qué debemos interceder? Porque refleja el corazón de Cristo, porque otros necesitan apoyo espiritual, porque muchas personas no saben orar y no tienen fuerzas para hacerlo. También porque Dios escucha la oración del justo, como dice Santiago, verso 1. Por eso es importante interceder por los demás y ponerse en el lugar de otros. Quiero concluir. Yo sé que hablar de la oración a veces a muchos les parece latoso, aburrido. Es por eso que las reuniones menos asistidas en la iglesia son los días de oración. Porque a la gente no le gusta orar. ¿Cuántas veces oramos en nuestro hogar? ¿Cuántas veces le damos tiempo para la oración durante el día? Quiero ir concluyendo esta dosis de bendición. Pero antes, ¿quieres saber cuáles son las características de un intercesor? Y puedas ver si tú eres uno de ellos. Una de las características es la empatía. Es una persona que siente la carga por otros. Es una persona que tiene persistencia, no se rinde fácilmente,
no se cansa, sigue orando, sigue intercediendo hasta ver los milagros y vidas transformadas. Es un hombre que tiene una disciplina espiritual, una mujer que tiene una disciplina espiritual, mantiene una vida de oración constante. Es un hombre y una mujer de fe que cree que Dios responde. Por eso es bueno dentro de estos ejemplos, de estas dosis que te estoy compartiendo, es que te puedas preguntar, ¿qué diferencia hay entre orar por mí y orar por otros? Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien oró por ti? ¿Viste resultados? Por eso es importante que aprendas a cómo poder desarrollar un corazón intercesor, como el corazón que tenía el Señor, que aún en la cruz seguía intercediendo por nosotros, aún clavado, aún sufriendo, aún crucificado. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración intercesora, amados hermanos, la oración que tú hagas diaria es una oración poderosa que tiene una expresión de amor cristiano, que nos conecta con el dolor de los otros y nos convierte en canales de bendición. Jesús es el mayor ejemplo de un hombre de intercesión, y aún sentado a la diestra de Dios Padre sigue intercediendo por nosotros. Amados y amadas, tú y yo que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, seas pastor, seas evangelista, tengas el ministerio que tengas, líder, diácono, mira, no sé cuál es el galardón o el título que tengas acá en la tierra dentro de tu congregación, tenemos que entender que somos hijos de Dios y que somos discípulos y estamos llamados para hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay un cántico que me gusta mucho y dice: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Salvador. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, sea el título que tenga, tiene que ser un seguidor de las pisadas del Maestro y ser imitadores de Cristo como lo fue Pablo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir con la vida que llevamos: sean imitadores de mi hermano, sean imitadores de mi familia? Escúchame, mundo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuánto podríamos decirlo con plena libertad? ¿O no somos capaces de decirlo? Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Espero que seas un hombre, una mujer de oración, porque la oración es el oxígeno del alma que siempre te mantendrá alentado, alentada para seguir adelante y no te quedes en el camino. Que Dios te bendiga en el país que te encuentres. Dios te bendiga.